Hola, mi nombre es Cristian Junior Benítez Muñoz, soy de la carrera de Mecatrónica del grupo 201, estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México y les daré una breve explicación sobre circuitos eléctricos, que serían circuitos en serie, paralelos y mixtos. En circuitos en serie se considera que dos o más componentes conectados a continuación uno tras otro, de manera que en todos ellos circulen la misma intensidad. Circuitos en paralelo es lo que resulta de unir varios componentes de tal modo que tengan sus extremos conectados a los mismos puntos. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre los extremos de todos los componentes será la misma. Circuitos mixtos es una sucesión de los dos anteriores que se produce cuando el mismo circuito existen asociaciones en serie acoplados en paralelo o asociaciones en paralelo conectados en serie. Y pues bueno, aquí a continuación les presento un circuito que nos piden encontrar la intensidad total, intensidad 1, intensidad 2 y el voltaje 2. Como pueden ver, aquí pasa la intensidad 1 por la resistencia 1, que tiene su valor de 30 ohms, R2 que tiene el valor de 20 ohms, y aquí es donde se encuentra la intensidad 1. En R1 tenemos que encontrar el voltaje 1. En R tenemos R3 de 60 ohms y tenemos que encontrar la intensidad 2 y voltaje 2. Aquí a continuación puse los datos que ya tenemos, y en esta parte ya empezamos el procedimiento para encontrar sus valores. Primero se suma R3 y R2 para que nos quede un circuito en serie, como a continuación, y la denominamos esa resistencia como R4, que es 20 ohms se multiplica por 60 ohms, que es la resistencia 3, y se divide entre 20, se hace la suma de las mismas resistencias, 20 más 60 ohms, y nos queda que R4 es igual a 1200 ohms entre 80 ohms, y R4 tenemos el resultado de 15 ohms, y nos queda un circuito en serie donde tenemos que encontrar, se hace la sumatoria de igual manera, se denomina R5. R5 es igual a 30 ohms más 15 ohms, y R5 es igual a 45 ohms. Y por último nos queda resistencia total, que es de 45 ohms. A continuación buscaremos la intensidad total. Para intensidad total tenemos que es igual a voltaje total entre resistencia total. Tenemos que el voltaje, que es de 45 voltios, entre la resistencia total, que es de 45 ohms, y nos da a 1 miliamperes. Para encontrar voltaje 2 tenemos que para encontrar voltaje, la fórmula es intensidad por resistencia. Entonces, para encontrar voltaje 2 tenemos que es igual a 1 miliampere, que es intensidad total, por 15 ohms, que son la suma de las dos resistencias, R2 y R3, y nos da el voltaje. Tenemos voltaje 2, que es igual a 15 voltios, y pues bueno, colocamos eso a los valores que nos piden. Para encontrar intensidad 1 tenemos la fórmula, que es igual a voltaje 2 sobre R2, que es donde se encuentra la intensidad, donde tenemos que encontrar la intensidad. Entonces tenemos que intensidad 1 es igual a 15 volts entre 20 ohms, y la intensidad 1 es igual a 0.75
amperes. Para encontrar intensidad 2, de igual manera utilizamos voltaje 2 sobre R3. Entonces sustituimos los valores, que son 15 voltios entre 60 ohms, y nos da como resultado 0.25 ohms. Para encontrar el voltaje 1 es igual a resistencia por intensidad total. La resistencia la tenemos que es de 30 ohms. Entonces voltaje 1 es igual a 30 ohms por 1 miliampere, que es la intensidad total. Y para checar que esto esté bien, lo comprobaremos en el programa de Proteus. Y pues bien, a continuación le daré simular para ver que efectivamente sean los mismos resultados en lo teórico como acá en la simulación del circuito. En la R1 tenemos que el voltaje es igual a 30 voltios, y en lo teórico efectivamente tenemos que voltaje 1 es igual a 30 voltios. En la intensidad que pasa por R3 tenemos que es de 0.75 amperes, y es lo mismo que nos salió acá en lo teórico. Efectivamente tenemos los mismos valores en el circuito simulado en el software y en el circuito teórico. A continuación les explicaré leyes de Kirchhoff. Dice que la primera ley es ley de nodos. Dice que en cualquier nodo la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Esto quiere decir que la suma de todas las corrientes que pasan por un nodo es igual a 0. Un nodo dice que es el punto de conexiones entre dos o más ramas o elementos. La segunda ley de Kirchhoff es ley de tensiones. Dice que en una corriente la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total suministrada. Entonces, esto quiere decir que la suma algebraica de todas las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a 0. Otra de las leyes que se explicarán es ley de Joule. Dice que esta ley nos dice cuando la corriente eléctrica atraviesa un conductor, este se calienta, emitiendo energía, de forma que el calor dispersado es directamente proporcional a la resistencia del conductor, al tiempo durante el que está circulando la corriente y al cuadrado de la intensidad que lo atraviesa. La fórmula es calor, que es igual a resistencia por intensidad al cuadrado por tiempo. Otra ley que explicaré es la ley de Watt. Dice, se define como la potencia consumida por la carga es directamente proporcional. Dice que el voltaje suministrado y la corriente que circula por este. La unidad de la potencia se mide en watt, y su símbolo para representar la potencia es la letra P. Para encontrar la corriente eléctrica se utilizan las siguientes fórmulas. Las fórmulas son: la primera, potencia es igual a voltaje por intensidad. La segunda es potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. Y por último, la tercera, que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. A continuación explicaré un ejercicio de análisis de nodos. Dice el ejercicio
Dice, determine intensidad X en el circuito que se muestra. Pues aquí tenemos el circuito, tenemos la fuente de alimentación que es de 9 voltios, una resistencia de 1 kilo ohm, otra de 4 kilo ohms, de 2 kilo ohms y otra fuente de energía que es de 6 voltios. Y pues como por lo mencionado anteriormente, dice que la suma de las corrientes que salen son igual a 0. Este es por análisis nodal, este ejercicio. Tenemos aquí, ubiqué mi nodo, que lo nombré nodo A, y calcularemos su voltaje. Posteriormente puse la V para tenerlo como voltaje A. La siguiente intersección de el otro nodo se denomina voltaje B, y como bien ya sabemos, este va aterrizado a tierra, entonces es igual a 0. Nodo A. Para el nodo A dice que la sumatoria de las corrientes sobre voltaje entre resistencia es igual a la sumatoria voltaje entre resistencia. Tenemos 9 voltios, que es de la energía, le restamos voltaje A, que es del nodo, entre la resistencia que se encuentra entre la fuente de energía y nuestro nodo, que es de 1 kilo ohm. Entonces ponemos 1000 kilo ohms, que es su valor, más voltaje, nuestra siguiente fuente de energía, que es 6 voltios. Entonces ponemos 6 menos voltaje A, restamos voltaje A, que esto es igual a voltaje A menos voltaje B entre 2000, que esta es la intensidad X, la que sale. Yo aquí mi intensidad 1 la tomé para definirla, la tomé de mi fuente de energía, que como bien sabemos, por sus símbolos, sabemos que una intensidad entra y va a aterrizar a tierra. De igual manera esta, sale del polo positivo y termina en el polo negativo. Es por eso que las nombré que dos entraban y la otra salía. Entonces, ya que tenemos esto, ahora pasa lo siguiente. Tenemos que se ponen los valores, que son 9, se divide 9 voltios entre la resistencia, menos se le resta el voltaje del nodo entre la misma resistencia, más voltaje 6 entre 4000 menos voltaje A entre 4000, que esto es igual a voltaje A entre 2000. Quitamos las incógnitas, las pasamos del lado derecho, y nuestros valores que no tienen incógnitas quedan del lado izquierdo. Entonces nos queda que 9 voltios entre 1000 ohms más 6 voltios entre 4000 ohms, que esto es igual a voltaje A entre 2000 más voltaje VA entre 1000 más VA entre 4000. Buscamos el mínimo común, que es 2000. 2000 entre 1000, configuremos 1000 entre 2000, nos da un valor de 0.5. Lo multiplicamos por entonces tenemos que 2000 entre 1000 nos queda a 1. Perdón, es 2000 entre 1000 nos da a 2 por, perdón, es 2000 entre
1000 nos da a 2. Entonces lo multiplicamos por el valor del voltaje, que es 9, y nos da que es 18. Más, dividimos otra vez 2000 entre 4000, nos da a 0.5, multiplicado por 6 nos da 3. Entonces esto es igual a 1 voltaje A, 2 voltaje A más 0.5 voltaje A sobre 2000. Como sabemos que el mínimo común múltiplo es el mismo para ambos, se cancelan. Entonces nos queda que es, se hace la sumatoria, perdón, es 21, que es igual a 3.5, que son estos tres los valores que se suman, 3.5 por voltaje A. Entonces despejamos, nos queda 21, como está multiplicando, pasa dividiendo, entonces tenemos 21 entre 3.5 es igual a voltaje A. Voltaje A es igual a 6 voltios. Ya que se hizo la división, ese es nuestro resultado. Entonces, intensidad 1 tenemos que es igual a 9 menos VA entre 1000. 9 menos 6 entre 1000 es igual a 3 por 10 a la menos 3 miliamperes. Entonces, intensidad 2 tenemos que es 6 menos voltaje A sobre 4000. Tenemos 6 menos 6 es igual a 0 entre 4000. La intensidad 2 es igual a 0. La intensidad X, que es la intensidad que sale, es igual a voltaje A sobre 2000. Que el voltaje A, el que se encuentra en el nodo, es este resultado que nos dio aquí abajo, que son 6 voltios. Entonces tenemos 6 voltios entre 2000 es igual a 3 por 10 a la menos 3 miliamperes. Entonces nuestra intensidad es igual a 3 por 10 a la menos 3 miliamperes.